Un feliz sábado para todos los hermanos. Es un gusto impartir la palabra de Dios con ustedes en esa mañana. Quiero invitarles a leer en San Mateo capítulo 25, a partir del verso 14. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, y aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En los capítulos 24 y 25 de Mateo, Jesús habló sobre su segunda venida. Él sabía que iba a tardar a volver, entonces él se preocupó en dar instrucciones a sus discípulos sobre cómo deberían se comportar mientras lo aguardaban. Y tales instrucciones fueron transmitidas a través de parábolas que se encuentran en esos 2 capítulos, 24 y 25 de San Mateo. Una de ellas habla sobre el padre de familia que debe vigilar para evitar que los ladrones entren en la casa. A través de esa parábola aprendemos sobre el deber de estar siempre vigilantes, porque no sabemos la hora que Jesús vendrá. Otra parábola habla de los siervos que cuando percibieron que el Señor estaba tardando, empezaron a comportarse mal. Aquí aprendemos que los siervos infieles no van a ganar la recompensa. Todavía hay una tercera parábola que tiene como escenario un matrimonio. 10 vírgenes durmieron porque el novio estaba tardando, pero cuando él llegó, había solamente 5 de ellas que estaban listas para recibirlo. Esa parábola se aplica a los creyentes que esperan la venida de Jesús. No es suficiente esperar, es necesario estar preparado. Mencionamos acá 3 parábolas y hay 2 puntos importantes en todas ellas. En primer lugar, la venida del Señor no ocurriría inmediatamente, iba a tardar. Y en segundo lugar, solamente los siervos vigilantes y preparados recibirían la recompensa cuando el Señor volviera. Pero esas 3 parábolas nada hablan sobre qué debe el siervo hacer mientras aguarda a su Señor. La parábola que hemos leído lo hace. La parábola de los talentos nos enseña qué debemos hacer mientras el Señor tarda en venir. Nosotros, sus siervos, debemos estar ocupados, debemos hacer algo. Y la parábola que leímos cuenta la historia de un hombre que se ausentó del país y entregó a sus siervos varios talentos. A uno dio 5, a otro dio 2 y al último dio 1 talento. Después de mucho tiempo, el Señor de la tierra volvió y exigió un ajuste de cuentas para verificar la fidelidad de los siervos durante su ausencia. Los 2 primeros siervos invirtieron y multiplicaron sus talentos. Pero el tercer siervo enterró el único talento que poseía. En el mundo antiguo, y hasta hoy día, enterrar dinero es un procedimiento muy común para quien quiere conservar lo que tiene. Pero el Señor no quería que los talentos fueran
simplemente conservados. Él quería que los talentos fueran multiplicados y generasen lucros. La Biblia dice que el Señor recompensó a los siervos que multiplicaron sus talentos, pero dio una punición al siervo que no lo hizo. Además de no recibir ningún talento más, el siervo infiel perdió lo que había recibido. Esa parábola nos enseña 3 importantes lecciones. En primer lugar, esa es la primera lección. Todo pertenece a Dios. Eso es muy importante. Es la primera lección. Dice el Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Dios es el dueño de todo porque Él es el creador y también el mantenedor. Él hizo los cielos, la tierra y el mar. Eso está en Apocalipsis 14, 7. Y Él mantiene todas las cosas bajo su control. Todo pertenece a Él. Dios también es el dueño de toda la riqueza del mundo. Leemos en Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios permite que los hombres usen sus talentos para adquirir riquezas. Ser rico no es pecado. Por lo contrario, la riqueza adquirida honestamente es una bendición divina. Pero el hombre fiel sabe que es apenas un mayordomo y que el verdadero propietario de la riqueza es el Señor. Entonces esa es la primera lección. Todo pertenece a Dios. Ahora vamos a la segunda lección. Las buenas cosas vienen de Dios. Las cosas malas no vienen de Dios, ¿eh? Pero la Biblia dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces. Entonces todo de bueno que ocurre en nuestra vida viene de Dios. Y tenemos motivos para agradecerlo todos los días por todas las bendiciones que Él nos da diariamente. Normalmente las bendiciones son medidas por el suceso financiero, ¿no? Pero la riqueza es apenas o solamente una de las bendiciones. Existen otras bendiciones que no se miden con dinero, como por ejemplo la felicidad, la paz, la salud, la amistad. Dios da talentos a los hombres. La Biblia dice en 1 Corintios 12:11 que el Espíritu reparte los dones a cada uno como quiere. El criterio es de Dios, no del hombre. Dios da más para unos, menos para otros, de acuerdo con su voluntad. Pero nadie debe preocuparse con la cantidad de talentos que otros tienen. No hay que sentir envidia de otros que tienen más talento que nosotros. Pero debemos preocuparnos, eso sí, con el uso del talento que recibimos. Entonces ya aprendimos 2 puntos importantes. Primero, todo pertenece a Dios. Y segundo, las buenas cosas vienen de Dios. Ahora vamos al tercer punto, a la tercera lección que sacamos de la parábola de los talentos. 3. El Señor exige que sus siervos trabajen. Nosotros vimos en la parábola de los talentos que esa historia está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Es necesario que sus siervos estén preparados para la llegada del Señor. Todavía estar preparado para la venida de Cristo no significa aguardar pasivamente, no. Significa trabajar y producir resultados. Y esos resultados serán evaluados. Dios pide que sus siervos trabajen para Él. Pero, ¿cómo podemos trabajar para Dios? Muchos son llamados para se dedicar exclusivamente a la obra del Señor y se hacen obreros, ministros de la palabra del Evangelio.
Y realmente eso es algo muy noble. Mira lo que dice la pluma inspirada. La más elevada de todas las obras es la del ministerio en sus varias actividades. Y debe ser mantenido delante de los jóvenes el hecho de que no existe trabajo más bendecido por Dios que el del ministro evangélico. Entonces, acá encontramos algo importante. Si usted quiere ser un pastor, quiere ser un obrero, muy bien, ese es el trabajo más noble, más bendecido. Pero no solamente los pastores y obreros son llamados. Todas las personas son llamadas para servir a Dios en las diferentes profesiones. Vamos a leer en 1 Corintios 7, 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Y aquí tenemos un concepto muy importante, el concepto de vocación. Vocación es el llamado personal de Dios para que el hombre cumpla su propósito a través de alguna actividad. No somos llamados para estar pasivos sin hacer nada. Dios nos llama para el trabajo. Y vocación es el plan de trabajo de Dios para cada uno de sus siervos. Leemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 21 al 24. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre es esclavo del Señor. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la condición en que fue llamado. Si alguien es llamado para ser un profesor, un médico, un empresario, un abogado, un albañil, él puede servir a Dios en su vocación. Algunos piensan equivocadamente que Dios no acompaña sus quehaceres diarios. Pero mire lo que dice ese texto importante. De modo que nuestro negocio o vocación forma parte del gran plan de Dios. Y mientras se lleve a cabo de acuerdo con su voluntad, Él se responsabilizará de los resultados. Como colaboradores de Dios, la parte que nos toca es obedecer fielmente sus instrucciones. No hay, por lo tanto, lugar para la preocupación y ansiedad. Se requieren diligencia, fidelidad, cuidado, economía y discreción. Cada facultad debe emplearse hasta lo sumo. El texto inspirado habla que cuando conducimos nuestras actividades de acuerdo con la voluntad de Dios, Él propio se responsabiliza por los resultados. La vida de los siervos fieles está en las manos y bajo el control directo del Señor. Ser fiel en las ocupaciones diarias significa trabajar con diligencia, con fidelidad, con responsabilidad, con economía y con discreción. Dios nos da el talento y la capacidad para el trabajo. Todavía la multiplicación del talento ocurre mediante una operación que envuelve la participación humana. Dice la pluma inspirada, muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo, realizan muy poco, porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objetivo definido. Ser fiel en las ocupaciones diarias significa trabajar con diligencia, fidelidad, responsabilidad, economía y discreción. Dios nos da el talento y la capacidad para el trabajo. Eso Él nos da. Todavía, la multiplicación del talento ocurre a través de una operación que envuelve también la participación humana. Muchos a quienes Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo
realizan muy poco, porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuvieran objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. ¿Qué es lo que Dios te pide? Dios pide que usted haga un trabajo nada menos que excelente. Él pide el mejor que podemos dar. Él quiere que tengamos un blanco definido, un motivo para vivir, una norma para alcanzar. Millares de personas poco alcanzan porque poco intentan. Aquí se habla de un emprendedor. El emprendedor es el que busca la excelencia. Él busca maneras para hacerse más eficiente, más productivo. Él se preocupa con la calidad y con los resultados de su trabajo. Algunas personas, por ejemplo, reciben el don de ser comerciantes. Tener el don todavía no es suficiente para alcanzar el éxito. Es necesario aprender a comprar y vender, a lidiar con el público y con los funcionarios, a ser puntual, disciplinado en los negocios y a dedicar horas diarias al trabajo. Otras personas reciben el talento musical. La multiplicación del talento de la música todavía depende de disciplina, de años de dedicación y de estudio. El dador espera resultados concordantes con lo dado. El don más humilde no debe ser despreciado. Cada uno tiene su esfera y vocación peculiares. El que saque el mejor partido de las oportunidades que Dios le ha confiado, devolverá al dador en su aprovechamiento un interés proporcional al capital entregado. Mira que Dios no exige resultados espectaculares, pero Él espera resultados proporcionales a los dones que cada uno recibe. Cada don, cada capacidad, cada potencial es una oportunidad de Dios que debe ser aprovechada al máximo. Usted es un trabajador cristiano, ¿no? Usted sabe lo que piensa un trabajador cristiano. Él piensa así: yo voy a trabajar en mi profesión como si fuera para Dios. Él siente que al trabajar está cumpliendo una vocación, un llamado de Dios, y por eso él es puntual, es diligente, él cumple su deber con diligencia. Y al actuar así, el trabajador no apenas contribuye para el éxito personal, pero para la prosperidad de la nación. Y principalmente, él honra a Dios. La Biblia enuncia el principio que debe regir el profesional cristiano en todas las actividades. Eclesiastés, capítulo 9, verso 10. Todo que te venga a la mano para hacer, hazlo conforme tus fuerzas. El albañil puede descubrir una forma más rápida y eficiente de hacer su trabajo. El médico debe estar siempre actualizado y cuidar bien de sus pacientes. El empresario puede implantar nuevas técnicas de gestión en su negocio y prosperar aún más. Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la palabra de Dios nos enseña a ser en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Dios nos da talentos y Él pide que los multipliquemos y que devolvamos para Él. El pedido divino no se aplica solamente al dinero. Dios quiere que le dediquemos nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Y si así hiciéramos, vamos a escuchar del Señor las palabras que están en Mateo 25, 21.
Esas palabras fueron proferidas para el siervo que recibió 5 talentos. Él los multiplicó y después presentó al Señor el resultado de su diligencia. Y él escuchó del Señor las siguientes palabras: bien, siervo bueno y fiel, sobre el poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estimado hermano, estimada hermana, nosotros estamos bajo la responsabilidad de devolver al Señor con interés todo lo que Él nos ha dado, tantas cosas que Él nos da, el talento, los dones. Y Dios espera que le devolvamos, que nos presentemos delante de Él para que Él pueda darnos la bendición y decir: entra en mi gozo. Tú has sido fiel sobre el poco, sobre el mucho te pondré. Que el Señor te bendiga. Amén.